Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos ya a este 12º capítulo de Conversando entre Jumix. Y esta vez nos acompaña nuestra hermana Catherine Pardo, quien es parte de la IPN de Curicó. Y con ella estaremos hablando de este tema que lleva por nombre Nuestra identidad en Cristo. Acompáñanos. ¿Cómo está mi hermana Catherine? ¿Cómo está? Muy bien, Ricardo, ¿y tú cómo estás? Bien, gracias al Señor. Ansioso, siempre lo digo, pero un poco en la contingencia que hemos tenido estos días, quizás aún un poco más ansioso por esta temática, porque creo que una temática hoy por hoy también muy importante, que es nuestra identidad en Cristo. Creo que es un tema muy importante para poder saber realmente quiénes somos en Cristo, cómo podemos influir en todo lo que está pasando quizás a nuestro alrededor, más allá incluso en el contexto de quizás de la pandemia que estamos viviendo. Están pasando muchas cosas en el mundo, en nuestro país, así que creo que es importante. Uno de los primeros puntos para ya iniciar esta conversación que tenemos anotado acá es: somos creación con un propósito. Somos creación Así con es. un propósito. Sí, y también comenzar con la particularidad de que todo lo que se va a plantear no es que nosotros estemos como en otro nivel o mejores que otros, sino que también hemos pasado por esta situación de decir quiénes somos o de quién dependemos, qué me está influenciando para llegar a tomar estas decisiones. Entonces, somos creados con un propósito. Cuando nosotros tenemos este conocimiento de Dios, nos damos cuenta de que somos plenos en Dios. O sea, tenemos una vida con propósito. Vivimos para la gloria del Señor. Y muchas veces es como que tomamos esta idea o estos pensamientos que nos muestra la Biblia, pero a veces no los comprendemos. Es como que vivimos de generación tras generación o escuchando lo que dice el hermano o participamos de eventos, y, pero en el día a día es como, ya, pero ¿qué hago con eso? ¿O qué significa? Y era lo que yo podía entender, y que vivimos para la gloria del Señor. ¿Y qué significa esto? Es que estamos conformados o estamos conformes con lo que Jesús hizo por nosotros o cómo nos hizo. Y ahí también parte sobre nuestra identidad. Como hablábamos la otra vez también, el hecho de ser hombre o mujer, el hecho de tener ciertas características físicas, el hecho de nuestra conformación en cómo somos, porque eso también nos puede llevar a desenvolvernos en diferentes formas, en diferentes lugares, con diferentes personas, y poder alcanzar a otros, y de esta forma glorificamos al Señor. Y una cosa que me quedó dando vuelta, que cuando nosotros vivimos para la gloria del Señor, es que entendemos que todo lo que yo hago, que puede tener un buen propósito, esta corona, por decirlo así, yo se la llevo al Señor. Es porque Él lo ha permitido así y porque Él se lleva toda la gloria frente a lo que yo estoy llevando a cabo. Y también siempre respaldando todo esto con la palabra, de que hemos aprendido a contentarnos con todo. Como siempre el versículo clave de muchas de Filipenses 4:13, pero también tenemos que tomar en consideración lo que dice antes, de que he aprendido a contentarme con todo, que dice en Filipenses 4:11, de cualquiera sea mi situación, estar como en rico, pobre o diferentes situaciones, pero he entendido y comprendido de que todo eso el Señor lo permite para su gloria. Y también que el versículo que tú mencionas mucho, que es Romanos 8:28, que sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Es porque somos creados con un buen propósito de un Dios que es bueno. Amén. Y eso a veces cuesta porque somos influenciados constantemente por nuestra sociedad pecaminosa, y tenemos que analizarlo a la luz de la palabra, como hablábamos también delante, al filtro del Evangelio que es Cristo. Amén. Tremendo, hermana. Por eso, bueno, antes de grabar estuvimos conversando para poder ver cómo plantear esta temática. Y se me venía a la mente también este versículo también, que es muy conocido, que finalmente todo no es lícito, pero no todo nos conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y qué importante entender cuál es nuestra identidad en Cristo, y tal como estamos hablando ahora, que también tenemos un propósito. Ese propósito también se cumple en Cristo. Entonces, qué importante entender que nuestra vida de una otra forma debe reflejar el carácter de Cristo. Entender que, y para eso se viene a la mente también un poco de los otros temas que hemos hablado, qué importante es siempre, tal como decías tú, todo lo que podamos hacer, todo lo que podamos entender sea a la luz de la palabra.
Entonces, claro, somos creación con un propósito y estamos en un mundo y me da vuelta eso por todo lo que está pasando en nuestro país también, con todas las cosas que están pasando noticiosas, este mismo tema quizás de justicia que la gente de una u otra forma está haciendo ver a través de las redes sociales. Qué importante que nosotros podamos entender, valga la redundancia, tener un entendimiento bíblico para poder dar respuesta a todas estas cosas que están pasando. Sí. Sí, es importante porque uno se va acomodando a lo que dice el otro. Y es como que, claro, y tiene mucho sentido lo que dicen las personas. Pero también nos olvidamos que aquí el único justo es Cristo. Amén. Entonces, como también el tema sigue siendo ese, nuestra identidad en Cristo, todo lo que Él hace, todo lo que Él ha establecido, está bien. Obviamente nosotros siempre queremos entenderlo con nuestra mente humana, que va a ser imposible, porque la misma palabra lo dice, nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor, están tan alejados como de norte a sur, así están de alejados, es como no se pueden alinear, porque un Dios eterno no se puede comparar con nosotros que somos finitos. Amén. Nuestra mente siempre es algo cercano, el Señor siempre tiene como la panorámica de todo lo que está sucediendo, más nosotros siempre miramos algo cercano, a lo que se vive día a día, a lo que está aconteciendo con ciertas personas a nuestro alrededor, y bajo eso vamos construyendo nuestro pensamiento. Qué importante eso, porque de una u otra forma la palabra nos invita a que nuestro entorno, que nuestras amistades sean, o sea, creo que es un proverbio donde habla de que finalmente debemos juntarnos con sabios para poder ser sabios. Si nos juntamos con necios vamos a ser necios. Y puede sonar fuerte, pero es muy cierto. Sí. Finalmente, de una u otra forma, el mundo nos influye mucho. Es cosa de prender la televisión y ver las noticias y cómo finalmente todo, da la impresión de que todo, y es así, en el fondo se convierte en un caos. Cualquier cosa que está pasando es un caos. Y muchas veces, lamentablemente, muchos cristianos caemos en ese tema de opinar igual que está opinando el resto. Entonces, qué importante entender, tal como estamos hablando en este tema, de nuestra identidad en Cristo. ¿Qué es lo que Cristo dice a través de su palabra? Y a la luz de su palabra siempre debemos tratar de fluir, y como decíamos delante, creo que tú lo nombraste, ese es nuestro filtro. Ese debe ser nuestro filtro, la palabra, de una otra forma. Y otro de los puntos, para poder seguir avanzando, a menos que quiera aportar más a este punto. No, yo creo que se va a condecir con el punto siguiente. Así Amén. Que sí, el siguiente punto tiene que ver con esto, con la necesidad de una identidad. Yo creo que a todos, tal como decías tú, de una u otra forma, ya sea adolescente o a lo largo de la vida, estamos en búsqueda de una identidad. ¿Quiénes somos? ¿Con qué podemos llenar nuestra vida? Entonces estamos en una necesidad de una identidad. Sí, porque estamos bombardeados con lo que sucede a nuestro alrededor. Amén. Y adquirimos esas verdades, que entre comillas son verdades, porque nosotros sabemos cuál es la verdad. Amén. Porque también vemos este mundo que un día esto es una verdad, pasa otro tiempo y adquiere otra connotación, y así, de acuerdo a lo que se está viviendo, se adquieren nuevas ideologías y pensamientos. Más como vemos, la palabra del Señor nunca cambia, porque viene de un Dios que nunca cambia. Entonces nuestra roca es la palabra del Señor. Y tenemos que tener cuidado, porque en sí, como jóvenes, somos tal vez muy débiles de poder hacer lo que ven nuestros ojos. Tal vez en cosas tan simples como en el vestir de otra persona, en cómo se maquilla otra persona, en cómo habla otra persona, lo que escucha, y en decisiones tan importantes como el hecho de valorar quién soy en Cristo. Soy hombre y mujer porque el Señor me conformó de esta manera, porque está bien hecho de esta manera, no porque algo que pasó a lo mejor en el transcurso de mi vida me lleva a tambalearme y a condicionarme de acuerdo a lo que yo siento, porque también nuestros sentimientos van a ir cambiando constantemente, porque así es nuestro corazón, están enfocado en lo que yo pienso, en lo que yo siento. Engañoso, dice su palabra. Y es muy engañoso, sí, es muy engañoso. Entonces, nosotros tenemos que irnos conformando a Cristo. Amén. También hablábamos mucho de esto de que no nos tenemos que conformar a este siglo, como dice Romanos 12:2.
porque el molde de este siglo, como hay otras traducciones, no se amolden a este siglo, es cambiante. Un día tiene cierto molde a los que muchos encajan y otros no, y después aparece otro molde a lo que el otro grupo de personas encaja, y así sucesivamente, más el molde de Cristo es solo uno. Amén. Que venir a Él a veces es difícil, le cuesta, porque tenemos que dejar muchas cosas, pero cuando vamos alineándonos a Cristo nos damos cuenta que Él es la mejor opción. Amén. Y también de entender que no nuestra, a lo mejor hablarlo de manera muy personal, el hecho a lo mejor como mujer de no tener un novio, de no estar casada a cierta edad, eso tampoco condiciona mi identidad. Amén. Yo estoy completa porque estoy en Cristo. Amén. O el hecho de haber estudiado o no estudiado, no menospreciando al que no estudió, al que sí estudió, porque también uno pasó por eso. Yo creo que a lo mejor otros jóvenes que puedan estar escuchando o que van a escuchar pasaron por la situación que yo también viví, de sentirme menospreciada por no tener un estudio, y también el hecho de llegar a pensar que otros eran menospreciados porque no lo tenían. Pero ahí en la misericordia del Señor, donde viene Él otra vez y cambia este pensamiento de decir, no, o sea, tú no dependes de esto, tú dependes de mí, de lo que yo pienso de ti. Y como Él me creó, aquí el único que podría dar una opinión de mí es Él. Amén. Los demás van a decir muchas cosas, pero al único que yo tengo que escuchar es a Cristo, porque Él me diseñó así, Él me conformó así. Tal cual, como decíamos al principio, con un propósito. Finalmente Él, tal cual como somos, de una otra forma, y Él nos va perfeccionando día a día. Si nuestra vida está en Cristo, de una otra forma el Señor va a ser con nosotros cada día. Pensaba en esto de la necesidad de una identidad. Estamos en un mundo donde parece que todo es, por el tema más allá incluso de la homosexualidad, cada día aparecen más géneros, y qué importante entender que nuestra identidad está en Cristo. Que podíamos hablar el otro día antes de grabar, cuando estábamos coordinando todo esto, esa palabra que de una otra forma es verdad, y cuesta quizás aceptarlo, ese vacío que muchas veces está en nuestras vidas. Intentamos llenarlo, ya sea a través de una identidad, a través de muchas cosas, de todo lo que de una otra forma nos ofrece el mundo, porque el mundo nos ofrece tantas cosas en todo ámbito, en todo sentido, y tratamos de llenar nuestras vidas con esas cosas, pero finalmente, tarde o temprano, siempre hay un vacío, siempre queda un vacío. Entonces, qué importante esto que estamos hablando, para entender que somos completos en Cristo. Él completa nuestra vida, teniéndolo Él, aunque suene cliché, lo tenemos todo, lo tenemos todo. Por eso ese versículo que se usa mucho, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque finalmente nuestra fortaleza es en Cristo, más allá de la situación en la que podamos estar. Entonces, qué importante esto que estamos hablando, Katy, porque la gente está, yo creo, en este tiempo en esa búsqueda de una identidad. Y por qué no decirlo, quizás no solamente gente del mundo, quizás dentro del contexto de jóvenes cristianos también están en una búsqueda, y aún no tienen, quizás no han sentido esa plenitud en Cristo, precisamente por todas estas cosas, porque de una u otra forma todo nos influye. Entonces, que este tema, que esta temática que vamos a estar hablando ahora pueda ser de bendición para sus vidas, que a todos de una otra forma nos ha pasado, tal como hablábamos quizás al principio. Yo en mi época de colegio también, adolescente, tenía muchos complejos, y trataba de llenarlos de una y mil formas. Entonces, qué importante entender, ir a la palabra y entender que en Cristo encontramos fortaleza, que en Cristo encontramos esa verdad que es el mismo, el Evangelio. Sí. No sé si quería agregar algo más, Katy. Sí, es que estaba acordándome de Daniel, porque como dices tú, sí, nosotros no vivimos en una burbuja, somos cristianos, pero estamos insertos en un mundo caído. Amén. Y que muchas veces nos influencia, pero también tenemos que tomar estas decisiones correctas como estamos hablando, como lo hizo Daniel, ¿cierto? Cuando ellos fueron tomados prisioneros y al final son parte de esta sociedad apartada del Señor, que tiene otras culturas, que tiene otros pensamientos, pero como dice esa palabra clave o esa frase clave que él propuso en su corazón, no contaminarse. A lo mejor era solo con la comida, pero yo creo que él había adquirido tanto compromiso con el Señor que hasta en eso él quería agradar al Señor en todo. Y así somos nosotros, vivimos en este mundo que está influenciado de muchas maneras, y cada día con más facilidad por las redes sociales o por el internet, que es masificado, pero decir, ok,
esto es lo que me ofrece el mundo, pero yo he decidido o he propuesto en mi corazón no contaminarme. A veces Sí. es muy difícil y caemos. De eso no podemos tener duda, que caemos, no somos perfectos, pero que en esa instancia donde caemos, va a venir el Espíritu Santo a redarguir nuestro corazón y decir, hey, te apartaste de mí. Es como los lazos de amor del Señor vienen otra vez a nosotros para mostrarnos que, otra vez, nuestra identidad sigue estando solamente en Él. Y también la palabra nos muestra de que, como hablábamos delante, de que Jesús también se vio alborotado por esta sociedad cambiante, de que lo apuntaron con el dedo, de decir, uy, pero este no es el hijo de tal persona, no viene de tal parte, pero aún así él continuó con una relación continua, valga la redundancia, con su padre, para saber quién era él y cuál era el propósito que tenía que cumplir para venir en esta tierra. Y así podemos ver que, como dice Hebreos 4:15, que no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque Él conoce nuestras debilidades. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él seguía siendo Dios, 100% Dios, pero también fue 100% hombre. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces podemos acercarnos a Él y decir, tú sabes por lo que yo estoy pasando. O tú sabes que a lo mejor tengo tantos pensamientos que vienen a mi mente que he adquirido como verdad, pero de saber de que en Cristo tenemos la respuesta para lo que necesitamos. Amén, amén. Tremendo, hermana, tremendo. Insisto en decir esto de que qué importante es entender nuestras convicciones, que tengamos una convicción clara frente al Evangelio, frente a quién es Cristo y cómo debe estar Cristo en nuestra vida, para poder fluir en lo que Él fue también. Siempre se me viene a la mente, primero es Juan 2:6, donde dice que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, de una otra forma debemos seguir este gran ejemplo que fue Cristo. Ese es nuestro blanco perfecto, tal como muchas veces decimos. Otro de los puntos, mi hermana, para seguir avanzando, que de una otra forma van todos ligados, nuestra identidad, tal cual como acabamos de decir, nuestra identidad en consecuencia con nuestro mejor ejemplo, que es Cristo. Claro. Y ahí vemos el versículo de Filipenses 2:6-8 que dice que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Entonces, vemos que, otra vez, siendo Él Dios, se despojó de eso, no dejando de serlo obviamente, pero para venir a entregarnos vida, para poder venir a entregarnos nuestra identidad, para venir a mostrarnos cómo tenemos que vivir. Amén. Porque Él es nuestro modelo, como decía el punto clave, en consecuencia como modelo a Jesús. Si nosotros tenemos que ser cambiados en nuestra mente constantemente, mirando la palabra y mirando nuestro mayor ejemplo, que es Jesús, porque vivimos en una identidad porque hemos comprendido, o sea, hemos sido iluminados, dice, a salvación, y vemos también que en nuestra condición caída. Siempre cuando somos iluminados al Evangelio vemos nuestras dos condiciones, que estábamos muertos en delitos y en pecados, pero a lo que hemos sido llamados, y en Cristo somos transformados. Es como nuestra naturaleza olvidada y pecaminosa y destruida, el Señor la cambia y la viene a transformar. Cuando nosotros creemos en Él, Él nos muestra cómo nosotros tenemos que andar. Y también nos muestra de que Él nos escogió. Desde mucho antes, desde antes de la fundación del mundo, Él nos escogió. O sea, somos tan preciados para el Señor que antes de que Él nos pudiese formar, ya nos tenía apartados para un buen propósito. Entonces podemos confiar en este modelo, podemos confiar en lo que Él ha establecido, porque los pensamientos del Señor son buenos para nosotros. Y dentro de lo que también voy a hablar ahora, sale también mucho en Efesios capítulo 1, de que Él nos escogió, de que somos santos. Estamos ahora, claro, nos podemos ver a nosotros, o como muchos también nos miran, de que no somos perfectos, obviamente, pero estamos en este proceso de santificación para así ya poder reinar con Cristo cuando Él venga por nosotros. Y ahí seremos completamente plenos, santos en Cristo.
y también somos adoptados. Cuando adquirimos esta identidad, y esto lo aprendí también profundizando en este tema, y que me quedó como muy marcado en el corazón. Tenemos conciencia de que cuando alguien adopta a un niño de manera terrenal, le puede dar su apellido, le puede a lo mejor brindar bienes y riqueza, ser partícipes de una familia. Pero cuando nosotros venimos a este Dios, somos adoptados y Él nos da esta identidad en Cristo. Él nos conforma de tal manera que Él nos da de su naturaleza. Amén. O sea, somos tan transformados, es como que nuestro ADN, por decirlo así, lo cambia el Señor. De decir, ok, tu ADN pecaminoso lo quito y ahora tienes otro ADN. Amén. Eres tan transformado, eres tan idéntico a Cristo, o constantemente buscando que no tenemos que refugiar en Él, que somos ligados a esto. Y también somos partícipes de toda la riqueza en Cristo, pero de poder entender de que somos parte de la familia, no solamente por el apellido, sino que en su naturaleza misma, es algo que quedó muy marcado en el corazón. Y otra vez también retomando de que somos alabanza de la gloria del Señor. Vamos entendiendo de que todo lo que vamos haciendo, lo que hablamos, lo que pensamos, es para exaltar al Señor. De que nuestra victoria, como hablábamos al inicio, se la entregamos a Él. Todo lo que conseguimos nos damos cuenta que es por medio de Él, Amén. que es por medio de que Él nos haya salvado, de que por medio de Él haya cambiado nuestra mente. Todo lo que adquirimos se lo llevamos a Él porque la gloria es de Él. Y también somos redimidos. Fue pagado nuestro rescate para darnos libertad. Estamos perdonados, somos herederos y resucitados para una nueva vida. Lo podemos ver en cuando cambiamos nuestra forma de vivir en esta tierra, pero también para la eternidad. Porque esto es tan grande, esta identidad en Cristo, que no solo se enfoca en lo que podemos vivir en esta tierra, sino que es para siempre, es algo que trasciende. Por eso es tan importante que la podamos vivir, meditar, contemplar, y otra vez a la luz de la palabra, porque esa es nuestra verdad. Amén. Tremendo, hermana, tremendo. Todo lo que ha podido compartirnos quizás es muy grande. Yo le compartí a usted que a ti, ya lo que hablamos, pero me cuesta. Qué importante es ser un cristiano consciente. Me gusta esa palabra, ser consciente. Ser consciente de qué es lo que la palabra de Dios dice a mi vida, cómo debo ser, cómo debo fluir a través del Evangelio, a través del ejemplo de Cristo, tal cual como tú nos has dicho también lo que somos en Él. Y se me venía a la mente todo este rato, mientras te escuchaba eso, de que finalmente fuera de Dios, y eso también lo hablamos, fuera de Dios nada tiene sentido, y de verdad nada tiene sentido, es como todo un vacío, nuestra vida fuera de Dios. Podemos estar llenos de riqueza, podemos estar llenos de cosas materiales, pero de una u otra forma siempre va a haber un vacío. Y eso solamente lo llena Cristo, solamente lo llena el Señor, solamente lo vamos a encontrar en Él. Entonces, qué importante entender esto, que nuestra identidad está en Él. Nuestro futuro está en Él, nuestra vida eterna está en Él. Sí. De una otra forma, todo está en Él, todo nos debe llevar a Cristo. Y qué importante, tal como decíamos delante, que nuestro filtro, de una otra forma, sea el Evangelio, que podamos llegar a la palabra, que todo lo que podamos ser, lo que podamos pensar, nuestra cosmovisión, por así decirlo, sí, tiene que tener este filtro, que es la palabra del Señor, y debemos fluir en Él. Qué importante, mi hermano, no sé si quería agregar algo más. Sí, solamente a lo mejor para finalizar, contemplar un salmo que a mí me gusta mucho. ¿Mm? Y de que en todo este proceso de identidad, que muchas cosas pueden pasar, como hablaba adelante, no sé, a lo mejor que alguien pueda terminar con su novio y que a lo mejor se haya desamparado, que el trabajo le daba como cierto estatus, entre comillas, y de entender de que nada, absolutamente nada ni nadie puede influenciarme en mi identidad, solamente Cristo. Porque como hablábamos al inicio, el mundo es cambiante constantemente. Y si nos aferramos a este mundo, nosotros también vamos a ser cambiantes. Entonces, aferrarnos a este salmo, a mí me gusta mucho que el Salmo 16, 7 y 8, que dice: bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Amén. Entonces, cuando nosotros buscamos esta identidad en Cristo,
Cristo y que es a través de su palabra. Constantemente el Señor va a amonestarnos cómo tenemos que andar, nos va a recordar su palabra y esto, hacerlo, como dice aquí, aún en las noches, me amonesta mi conciencia. Y Él siempre va a estar con nosotros, siempre no lo podemos ver, pero es tan palpable su presencia de que, como lo dijo Él, yo no los dejaré ni los desampararé hasta el fin del mundo. Amén. Así que podemos estar pleno en Él, confiar en lo que Él hace en nosotros, en lo que Él ha permitido en nosotros, porque Él así lo hizo y está bien hecho. Amén. Tendremos aflicciones, pero Él de una u otra forma va a estar con nosotros. Amén. Gracias, mi hermana, por poder estar, por poder compartirnos, poder hablar este tema que, insisto, tan importante, entender cuál es nuestra identidad en Cristo. Estamos en un mundo que de una u otra forma está caído, que sin Dios van a haber guerras, van a haber muertes, y tenemos una verdad, como podíamos compartir antes de grabar, de que nosotros tenemos esta verdad del Evangelio, que el que transforma vidas, el que transforma toda situación es el Evangelio, y esa es la verdad que de una u otra forma debemos compartir. Esa es la verdad que de una u otra forma finalmente va a ser justicia por sobre todas las cosas. Así que gracias, mi hermana. No sé si quiere mandar saludos ahora, ya al final de este capítulo. Bueno, sí, yo cuando le comentaba a mi pastor que aparte agradezco la invitación una vez más, que iba a estar pudiendo compartir contigo en esta reflexión, él me dijo que le diera saludo a todos los hermanos, así que saludo a mi pastor José Hernández, a todos los que puedan estar escuchando, a lo mejor principalmente los de nuestra IPN, pero a todos los que puedan estar escuchando, puedan recibir los saludos de mi pastor. Amén, así sea. Así que gracias hermana Catherine, que Dios siga haciendo contigo, te siga bendiciendo en tu iglesia, bueno, y así en todo lugar en el que podamos estar. Y para terminar, eso, que nuestra identidad está en Cristo, nuestra plenitud está en Cristo, y esa es la verdad que de una u otra forma debemos compartir en este tiempo donde hay necesidades, donde la gente tiene muchas dudas, preguntas por todo lo que está pasando, incluso más allá de la pandemia. Sí. De una u otra forma, tanto dentro del contexto cristiano como no cristiano, hay gente que quizás tienen problemas de buscar esta necesidad, de buscar una identidad. Así que en Cristo encontraremos todo. Gracias, mi hermana, que el nombre del Señor sea glorificado en todo lo que hemos podido compartir en este momento. Y nada, pues nos vemos en un próximo capítulo, que el Señor siga haciendo en todo, y que Dios bendiga la vida de cada uno de los que pueda estar viendo este video, y que lo puedan compartir, que creo que es una temática muy importante, así como cada temática que quizás hemos conversado acá. Así que nos vemos pronto, gracias, mi hermana, y bendiciones a todos. Chao, chao. Chao, chao.